porque yo tuve que escribir un guión para poder hacer este video. Yo escribí un guión porque si no, si yo empezaba a hablar de manera espontánea sobre este tema, que me apasiona mucho, este video va a durar 16 horas y yo no quiero eso, yo quiero que dure poco, o bueno, tampoco como pues, humanamente pueda, con lo denso que es el tema, y encauzarlo. Así que bueno, si me ven desenfocando los ojos como un poquito así como en plan así, es porque estoy leyendo de las palabras que yo misma escribí en un momento de alteración de la realidad y de locura total, después de haber salido del cine, tan indignada después de ver esta película. Pero bueno, primeramente que nada, yo soy Laura, este es mi canal. No estoy segura de si voy a ser consistente con este canal. Este canal solamente tiene 2 videos y la temática que tampoco he decidido del canal, parece que por ahora, partiendo de lo que he publicado, es solamente yo estando completamente indignada con cosas y teniendo que escribir porque estoy muy molesta. Entonces, bueno, no sé si se va a quedar así o si en el futuro va a ser un poco distinto. No sé, veremos qué depara el destino. Pero bueno, si tú sabes algo del poema original o es algo que conoces bien y te gustaría solamente escuchar lo que tengo para decir sobre la película, puedes saltar hacia la parte del video que queda más hacia el final. Va a haber un timestamp donde voy a hablar solamente de la película. Pero si quieres conocer un poco más sobre el material fuente y yo puedo ser la persona que te diga un poco sobre eso, rescatando cosas que me dijeron personas que saben más que yo de esto, pues quédate a la longitud del video, disfrútalo. Va a ser un poco medio clase de literatura occidental, medio crítica de adaptación. Y bueno, esa también es la otra cosa. Yo quiero dejar en claro que yo no soy cineasta, le sé muy poco a los aspectos técnicos de una película. Ese no es mi rubro, aunque me gusta mucho el cine. Pero yo quería hablar sobre el aspecto literario de la película y de su calidad como adaptación de un material ya existente. Y así. Entonces quédense con esa idea mientras me ven hablar de todas estas cosas que son muchas y muy complejas. Lo estoy diciendo todo desde un lugar de mucha pasión sobre el material original y bueno, espero que lo disfruten y gracias por venir. Ok, en defensa de los clásicos. Este pasado 20 de julio fui al cine a ver La Odisea de Christopher Nolan. Nunca antes había visto una película en IMAX, pues porque el proyecto de hacer una sala de cine IMAX en Venezuela fue abandonado hace mucho tiempo. Pero aprovechando que estoy en Estados Unidos, pues busqué cuál era el cine más cercano a mí que tenía esas capacidades, como a 12 millas de acá, y pedí un boleto temprano por la mañana del lunes, como a eso de las 10 de la mañana. Cuando llegué me sorprendió de ver que estaba así, la sala, full, sobre todo para ser un lunes en horario laboral. La segunda cosa que pasó ese día, que es digna de mencionar, es que aparentemente la máquina de IMAX que proyecta la película que estaba en el cine al que yo fui tenía como un desperfecto, se tardó un poco en arrancar y entonces nos hizo esperar a los que estábamos allí, pues que vinimos a ver la película, como 45 minutos más o menos. Pero bueno, el personal del cine después vino, se disculpó con nosotros y a cambio de la larga espera nos permitieron ver la película sin adelantos, sin cosas de películas futuras, ni publicidad, ni nada por el estilo, solo la pura película de una. La película dura eso de 2 horas y 53 minutos, si no me equivoco, pues casi 3 horas, pues, hablando ya redondeándola. No tiene intermisiones, así que inevitablemente tuve que levantarme de mi asiento en algún momento de la película para poder ir al baño, pero me habré tardado, qué sé yo, yendo al baño como 3 minutos de las casi 3 horas que dura la película. No creo que me haya perdido de nada demasiado relevante. Cuando la película terminó me quedó una sensación extraña en mi ser. Yo pues no tenía expectativas muy altas al momento de cuando fui al cine, porque realmente, siendo honestos, para empezar, a mí no me encantan las películas de Christopher Nolan, pero también quise darle el beneficio de la duda porque se le hizo muy mala publicidad a esta película desde que se anunció que iba a salir, desde que se anunció el casting, desde que se anunció cuál era el material que él iba a utilizar para
basar su guión y toda aquella cosa, me parecía algo sumamente injusto. Juzgar una película sin ni siquiera haber visto el material como tal, ¿sabes? Lo que, la pieza que él creó, lo que se iba a poner en la pantalla. Pero ahora, después de que ya la vi, tengo muchas cosas que decir y pocas de ellas son positivas. Y bueno, nada, reitero, dato importante antes de seguir adelante. Yo de ningún modo soy crítico de cine, tampoco soy cineasta, no sé mucho de los aspectos técnicos de la película, tampoco voy a hablar demasiado de los aspectos históricos de la película porque tampoco es algo que estoy demasiado informada y las pocas cosas que sé que voy a mencionar acá son cosas que mi esposo me dijo en caliente cuando salimos del cine y pues me fío de lo que él me dice porque él es muy apasionado de la historia bélica, tanto como yo soy apasionada de la literatura. Entonces, pues a él me remito. Pero a lo que respecta al aspecto literario y poético, pues es algo que me apasiona mucho, que he leído muchísimo y que a mi parecer, como lector ávido del material fuente, em, entiendo que es muy retador para un cineasta tratar de adaptar un clásico del peso de la Odisea a la pantalla grande, pero wow, te quedó corto. Pero bueno, para hablar de esto hay que partir de lo básico, la fuente. Odisea de Homero. La Odisea es un poema épico griego bastante antiguo, compuesto por ahí por el siglo VIII a.C. Relata la historia de Odiseo, el rey de Ítaca, uno de los muchos reinos de la Hélade, y todas las vicisitudes y desventuras que vivió por años al tratar de retornar a su casa después de la guerra de Troya. Es una historia que está contada en la longitud de 24 cantos, que no es perfectamente lineal porque más bien comienza en el medio de todo. Los primeros 4 cantos tratan de la historia de Telémaco, el hijo de Odiseo, y cómo él sale al mundo a buscar noticias de su padre ausente. Mientras que el resto de los otros 20 cantos relatan todas las vueltas que tuvo que dar Odiseo para poder llegar a su casa y las cosas que tuvo que hacer al final para defenderla de aquellos que querían usurparla. Es muy importante entender que este poema no es solamente un cuento que se eche ya, sino que es una herencia del mundo antiguo, que tiene un gran valor cultural, histórico y artístico, que es trascendental para el entendimiento de toda la literatura de Occidente como la conocemos. Y bueno, sí, suena súper exagerado cuando lo digo así, pero no solamente lo digo yo, lo dice gente que, pues, que sabe más que yo del tema. Tomemos, por ejemplo, a Harold Bloom, crítico literario estadounidense que también es autor y profesor, en su obra El Canon Occidental, publicado originalmente en 1994. En el prefacio de esta obra podemos ver a Bloom desarrollar una serie de ideas sobre los autores y obras que componen el canon de la literatura de Occidente. Particularmente dice, la contingencia constituida por el canon literario occidental se manifiesta esencialmente en la angustia de las influencias que forma y malforma cada nuevo texto que aspira a la permanencia. El acto de escribir como tal también es un acto de querer figurar de alguna manera en la historia y permanecer a través del tiempo. Los autores nuevos, contemporáneos, del futuro, siempre van a estar mirando a las grandes obras y a los grandes autores del pasado, y esto les va a generar a ellos una angustia que tiene dos matices importantes. El primero de ellos es que ellos van a observar esas cosas con ánimo de querer ser original, luchando y compitiendo contra ellas, y al mismo tiempo lo van a ver como fuente de inspiración. Las grandes obras del pasado proyectan una sombra que se cierne sobre todo el futuro. Y sí, es verdad que Bloom en este texto habla más que nada sobre William Shakespeare, pero también cita a Homero como uno de los grandes autores de las grandes obras del pasado y como uno de los más antiguos. Así que es relevante para el canon. En este mismo orden de ideas, pudiésemos también citar a Jorge Luis Borges. En su microensayo de 1972, Los Cuatro Ciclos, Borges trata directamente a Homero como el pilar de al menos dos de los cuatro tipos de historia que los humanos siempre contamos desde que existe la narrativa, cíclicamente, hasta el final de los tiempos. Borges estaba convencido que hay cuatro tipos de historias y de esas cuatro tipos de historias parten todas las demás, dos de las cuales son la historia del regreso, que sería Odisea, y la historia del sitio de la gran ciudad, que sería Ilíada. Pero lo que nos interesa ahorita es Odisea, y de ella dice, es el regreso de el de Ulises, que al cabo de 10 años de errar por mares peligrosos y de demorarse en islas de encantamiento, vuelve a su Ítaca, el de las divinidades del norte, que, una vez destruida la tierra, la ven surgir del mar, verde y lúcida, y hallan perdidas en el césped las piezas de ajedrez con que antes jugaron.
Y a propósito de las historias, dice que son 4 y que durante el tiempo que nos queda seguiremos narrándolas transformadas. Me parece un pensamiento lindo. Cuando vi mi primer curso de literatura occidental, los profesores me trajeron a la mesa esta idea de que Homero es el pilar principal de la literatura de Occidente, y entonces de ahí procedimos a charlar que pues todos los temas que salen en Ilíada y en Odisea siempre van a seguir apareciendo en la literatura del futuro. Incluso hacíamos chistes con que está en todas partes como Odisea la vas a conseguir o elementos de ella en la telenovela de la tarde, la vas a conseguir en el fanfic rancio de Wattpad de tus personajes favoritos, la vas a conseguir en las telenovelas rancias de TikTok que salen en vertical para que las compres, la vas a conseguir en historias de Hollywood, la vas a conseguir en otros libros de otros autores, la vas a conseguir en cualquier lugar donde haya narrativa. Y suena como súper exagerado, pero si le echas un poquito de cabeza tiene todo el sentido del mundo. Estas cosas las inventó el griego en estos poemas. Y el griego siempre ha sido el que los artistas del futuro han admirado. Y casi que se basan en esas inspiraciones para seguir haciendo sus propias cosas. En aras de eso, pues yo espero que ustedes puedan comprender el enojo que siento yo cuando veo que un director de cine realiza una interpretación y que a mi parecer es malentendimiento de la obra base y la pone en una pantalla para que todo el mundo la vea. Y lo lamentable que es pensar que hay gente que va a ir al cine, la va a mirar y va a pensar que mirar la película y leer el poema son dos acciones equiparables cuando lamentablemente la película tiene muy poco o nada que ver con el poema. Y esos mensajes bonitos realizados con tanta cosa, no sé, como con tanto esmero, con tanta complejidad, con tantas cosas ricas, se van a perder y la gente no les va a llegar. O por lo menos la mayoría de la gente no las va a llegar a ver porque ni siquiera fueron proyectadas, en primer lugar. Pero entonces, ¿cómo se lee a los griegos? Lo primero y lo más fundamental a la hora de encarar un material con tanta antigüedad es evitar el presentismo. El presentismo es simplemente esa práctica que a veces hacemos los humanos de que tomamos un material así de antiguo, de una cultura completamente alejada de nosotros, de una época muy distanciada de nosotros, y la tratamos de juzgar con los estándares morales de la modernidad. Ojo, ojo con el ojo. Eso no significa que vamos a tapar el sol con un dedo y vamos a ignorar todas las cosas problemáticas que hay en estas obras. Pero significa que tenemos que poder leerlas estando pendientes de esos aspectos, pero que esos aspectos no nublen nuestra capacidad de poder analizar estas obras y poder sacarle los significados más hondos a lo que estamos leyendo sin simplemente descartarlo porque tiene algunas cosas ahí que obviamente ya no están bien para los estándares de hoy en día. En el mundo de Odiseo de 1954, el historiador Moses Finley describe a la sociedad de los griegos como una cultura de guerreros, para lo cual hacía la acotación de que guerrero y héroe son sinónimos. El tema principal de una cultura de guerreros está constituido sobre dos notas, valentía y honor. La primera es atributo esencial del héroe, el segundo es su objetivo principal. Todo valor, todo juicio, toda acción, todas las habilidades y talentos ejercen la función de definir el honor o de lograrlo. Esta es la brújula de lo moral, al menos para el contexto en el que estaban insertados estas epopeyas. Tratemos un ejemplo concreto, a riesgo de presentismo. El rol de la mujer en estos poemas. Para un mejor entendimiento de esto me gustaría citar a Emily Wilson, profesora de literatura occidental de la Universidad de Pensilvania. Traducido del inglés en su artículo A Translator's Reckoning with the Women of the Odyssey, que es algo así como reflexiones de un traductor sobre las mujeres de la Odisea. Wilson dice que por ser mujer, muchos lectores asumen que ella simpatiza con las mujeres del poema por encima de cualquier otro personaje. Particularmente al hablar sobre un personaje femenino tan relevante en la historia como lo es Penélope, Wilson señala el carácter de sacrificio de Penélope y la admiración que Wilson misma siente por las muchas cosas que ella debe tolerar en su casa mientras espera por su esposo ausente. También destaca características de su personalidad que son muy importantes para su entendimiento, como lo es la astucia, la inteligencia, la imaginación y la lealtad. Pero, a pesar de todas estas cosas, Wilson dice que muchos estudiantes, estudiosos y lectores en general quieren mucho más de este personaje literario. Quieren que ella quepa en el ideal de una mujer empoderada. Es muchas veces referido en general en la mitología como Odiseo ama a su mujer y la valora porque piensa en ella como su par intelectual, lo que les permite a ambos convivir y tener una perspectiva similar de la vida. Pero esto nunca es algo que está desligado de los roles que cada uno tiene en la sociedad por ser un hombre y la otra mujer. Es más,
Muchas de las cosas que debe sufrir Penélope son precisamente por su condición de mujer y como reina de Ítaca. El chiste al leer esto no es reescribirlo o reinterpretarlo para que quepa en estándares modernos de corrección moral. Es leer a esta gente tal como ellos eran para poder desentrañar todos los significados codificados en sus historias, sin riesgo de perdernos alguno. Eso lo podemos hacer a la vez que nos mantenemos críticos de los aspectos más problemáticos de su cultura. No son cosas mutuamente excluyentes. Y yo tomo como muy importante lo que dice Emily Wilson en este aspecto porque ella no es cualquier estúpida. Ella es la primera mujer que tradujo la Odisea en inglés y esa misma traducción es esa que usa Christopher Nolan como parte principalmente para hacer su guión y traer al cine esta obra, según él. En segundo lugar, me parece que es importante aclarar que esto, antes de ser una pieza de estudio histórico, es una pieza poética y el mayor peso de su relevancia yace en su aspecto cultural y mitológico, al menos en lo que respecta a nuestro análisis literario. Es más, la obra en sí misma es bien anacrónica. Un lector de a pie no se daría cuenta de estas cosas en primera instancia, pero Ilíada y Odisea están repletas de anacronismos, cosas que son de otras épocas, del futuro, que no cuadran muy bien con el tiempo en el que se supone que esto pasó y que no pasan exactamente así, pero eso es porque Homero es una persona de un futuro bastante distante en comparación con el tiempo en el que se supone que pasaron estas cosas. Homero no es que está echando un cuento que pasó hace 20 años. Él está tratando de contar una historia que se supone que está cientos de años en su pasado. Hay gente que dice que Homero está tan lejos de Odiseo como nosotros en este momento estamos lejos de Cristóbal Colón. Algo así. Tratar de leer estos poemas entonces con completo rigor histórico es estéril. No sirve. De hecho, Aristóteles lo explica en su Poética. No le corresponde al poeta decir lo que ha sucedido, sino lo que podría suceder, esto es, lo posible, según la verosimilitud o la necesidad. En efecto, el historiador y el poeta no se diferencian por decir las cosas en verso o en prosa. La diferencia está en que uno dice lo que ha sucedido y el otro lo que podría suceder. Por eso, también la poesía es más filosófica y elevada que la historia, pues la poesía dice más bien lo general y la historia lo particular. Bien. La tercera cosa que tomar en consideración es que muchos de nosotros como lectores estamos cruzados por una visión del mundo que es muy judeocristiana. Antes de que se vayan a calentar, pausa importante. Esto es una cosa natural. Nosotros, y yo hablo de nosotros, pues por mi experiencia como venezolana, como hablante del español, como persona que nació en el sur de América, estamos muy cruzados por una cultura que nos legó la colonización, conjunto del idioma, y vivimos en un mundo moderno donde esta religión impera en muchas partes del mundo. Yo hablo por mí, pero mira, yo no soy practicante, pero yo tengo todos mis sacramentos, yo fui a la escuela católica toda mi vida y yo le pido la bendición a mi abuela cuando yo me voy de la casa. Es algo que va más allá de practicar la religión, es algo que está engranado en la cultura. Y como está tan engranado en la cultura, pues también es un poco difícil desligarse de esas cosas a la hora de leer un material que no está para nada cruzado por esa experiencia. Es posible desaprender esta lectura judeocristiana de la misma forma que es posible suspender el presentismo. No es fácil, pero una vez que lo entiendes, se te abre un mundo de posibilidades maravillosas de interpretaciones alternativas de algo que se te está presentando, sobre todo de los clásicos. Bueno, las cosas que no podemos evitar cristianizar de forma automática y que aparecen repetidamente en estos poemas son unas bien particulares y yo las voy a listar. Principalmente es el concepto de héroe, el concepto de lo que es un dios y el concepto de lo que es un pecado. Nuestra imagen del héroe judeocristiano es una imagen de héroe relativamente común y bien esparcida. Es un tipo altruista, que se sacrifica, que está muy marcado por la culpa y la responsabilidad y cosas así por el estilo. En ese sentido, Jesucristo y Superman entran como en la misma categoría y en el mismo arquetipo. Y cuando no entran en ese arquetipo, pero aún así hacen cosas buenas, aunque los medios no son muy buenos que se digan, los llamamos antihéroes, como, no sé, existe un personaje como Deadpool. Pero la realidad de esta idea en la cultura de los griegos era súper diferente. En su obra de 1933, Paideia, el filólogo helenista Werner Jäger nos explica cómo se define a los héroes griegos en un conjunto de pasajes. Lo más importante a destacar es que para ser un héroe había que ser noble y estos nobles, en líneas generales, todos tenían más o menos las mismas características. Eran gente guapa, que sabía pelear y que tenía buena capacidad para hablar. Dice Jäger, con respecto al ideal físico, la educación de la nobleza griega no es posible sin que se ofrezca al espíritu una imagen del hombre tal como debe ser. En ella, la utilidad es indiferente, o por lo menos no es esencial.
Lo fundamental en ella es la belleza en el sentido normativo de la imagen, imagen anhelada del ideal. Seguido comenta con respecto al valor marcial. El tema esencial de la historia de la educación griega es más bien el concepto de arete, que se remonta a los tiempos más antiguos. El castellano actual no ofrece un equivalente exacto de la palabra. La palabra virtud, en su acepción no atenuada por el uso puramente moral como expresión del más alto ideal caballeresco, unido a una conducta cortesana y selecta y el heroísmo guerrero, expresaría acaso el sentido de la palabra griega. Los griegos consideraron siempre la destreza y la fuerza sobresalientes como el supuesto evidente de toda posición dominante. Y finalmente sobre el buen hablar. La parte del buen hablar es bastante densa, yo no la voy a decir en voz alta completa, pero para hacerles el cuento corto, él cita a Fénix, el maestro de Aquiles, en un momento importante para su trama pues particular de héroe de Aquiles, en el que le recuerda básicamente las razones por las que él fue educado y para qué fue educado como tal, y dice para ambas cosas, para pronunciar palabras y para realizar acciones. O sea que para los héroes la palabra también es importante. Estas cosas son complejas y en conjunto forman el arquetipo de los héroes griegos, como se perciben en estos poemas. Pero si te pones a pensar, ninguna de ellas realmente implica que la persona sea una buena persona moralmente hablando. Es más, yo me atrevería a decir, voy a tocar madera por si acaso, que los héroes griegos en general son malas personas. Hablemos ahora de Dios y del pecado. Otra. Hace tiempo yo escuchaba a mis profesores decir en los cursos de literatura occidental que no definiéramos a los dioses como buenos o malos por sus formas de actuar en estos textos y que mantuviéramos presente que los dioses son solo poderosos y caprichosos. El concepto de un dios caprichoso y poderoso sin ningún tipo de guía moral es un poco difícil de hacer sentido si uno navega estas narrativas con un lente judeocristiano, porque bueno, Dios como lo conocemos cuando estamos cruzados por la tradición judeocristiana es uno, es bueno y tiene un plan bondadoso para nosotros. E.R. Dodds, en su obra Los griegos y lo irracional, en 1951, es bastante metódico en su análisis sobre cómo realmente son los dioses griegos representados en estos poemas, y también sobre cómo los mismos héroes mortales de estas historias los percibían y se referían a ellos. Comenzando por su carácter caprichoso, podemos citar una de las escenas principales de la Ilíada. En esta escena, Agamenón y Aquiles tienen un encontronazo porque Agamenón decide quitarle a Aquiles algo que es importante de su botín de guerra, que es una chica que se llama Briseida. Viene y se la arrebata, pero al momento de quitársela y luego de tener esta discusión, Agamenón mismo dice estas palabras. No fui yo la causa de aquella acción, sino Zeus y mi destino y la Erinia que anda en la oscuridad. Ellos fueron los que en la asamblea pusieron en mi entendimiento fiera a ti, el día que arbitrariamente arrebaté a Aquiles su premio. ¿Qué podía hacer yo? La divinidad siempre prevalece. Esa palabrita que Agamenón tira ahí, a ti, es como especie de decirte una soberbia, pero inspirada por un ente divino. No fue que el hombre simplemente decidió robarle a la chica, al otro, sino que un dios puso esta cosa en su corazón y él actuó por el capricho de ese dios. Los griegos lo tienen como una especie de concepto de infatuación o como de inspiración de tentación divina. Algo así. O la palabra en griego es ate. Incluso él sigue lo que está diciendo con, puesto que me cegó la ate y Zeus me arrebató el juicio, quiero hacer las paces y dar abundante compensación a Aquiles porque él sabe que actuó mal, a pesar de que actuó mal porque un dios lo inspiró a actuar mal, él sabe que fue injusto y quiere resarcirle los daños a Aquiles de alguna forma. No conforme con eso, el mismo texto tiene un diálogo de Aquiles que sucede esto, en el cual el mismo Aquiles entiende este concepto e inclusive dice estas palabras. Padre Zeus, grandes son en verdad las Atei que das a los hombres. De otro modo, el hijo de Atreo jamás se habría empeñado en excitar el timos en mi pecho, ni se habría llevado tercamente a la muchacha contra mi voluntad. Suena casi, y lo dice Dodds en el mismo texto, como si Aquiles estuviese simplemente dejando las cosas pasar y justificando las acciones de Agamenón, pues con unas palabras, algo así como decir, ay, sí, ya déjalo así, no importa. Pero realmente hay cosas dentro de los textos donde aparecen historias con estos mismos personajes y estos mismos temas recurrentes que nos dan a entender que simplemente es una ocurrencia de la cultura y de las historias de estos griegos. Realmente ocurre esta cuestión de la inspiración de la tentación divina y realmente ocurren estos momentos de soberbia infundados por un dios. Son aceptadas como tal.
y ya. Pero así como cuando nosotros en estas visiones judeocristianas nuestras decimos que hay que portarse bien, hay que obrar bien y observamos a la figura de Jesús y a la figura de Dios como parte para obrar bien porque son buenos en esencia, casi como eso es esta misma cosa de esta inspiración, de esta infatuación, de esta ira, de esta locura que se le viene encima a los héroes inspirados por los dioses, precisamente porque los dioses son así. De hecho, también Dodds incluye dentro de estos pasajes donde habla sobre estos temas trozos de otros pensadores de la época griegos donde entendían esto. Cosas como la divinidad es siempre celosa y perturbadora. La idea es más bien que a los dioses les duele todo éxito, toda felicidad que pudiera por un momento elevar nuestra mortalidad por encima de su condición mortal, invadiendo así su prerrogativa. Los dioses son como especie de millonarios y socialites y nobles y cosas así como muy elevado. Y hay una clase social bien distinguida entre los inmortales y los mortales. Y lo que a los inmortales les enoja es que los mortales se salgan un poquito de su espacio de mortal, de su estación designada, en su clase, y quieran alcanzar a los inmortales. Y eso tiene un nombre específico en griego. En esa misma línea de pensamiento, Dodds explora cómo muchos pensadores de la época no solo hablan de la naturalidad de estas actitudes, de que los dioses para con los humanos y tal, sino que habla también de la justa indignación de los mismos dioses, ya que la ofensa de los excesos humanos era algo que engendraba ibris, una palabra que significa algo así como soberbia y arrogancia de palabra y pensamiento. La ibris es lo más cercano que podemos entender dentro de estos contextos a algo así como un pecado y por lo tanto suele ser castigado. Hay miles de historias de humanos soberbios que hablaron de más o actuaron sin respeto para con los dioses y terminaron castigados justamente no porque estuvieran haciendo algo bueno o algo malo, sino porque los dioses caprichosos y poderosos no toleran, como los nobles celestiales que son, que los humanos rebasen unos límites claramente demarcados para con sus dos clases. Millones de cuentos. Aracne era una muchacha que pensaba que ella era mejor tejedora que Atenea, la diosa que inventó el tejido y que le legó el conocimiento de cómo hacer esto a los hombres. Ella incluso lo decía de palabra, tal que Atenea pues la escuchó, se enojó muchísimo con ella y entonces se retaron así como a un superduelo de quién tejía mejor que quién. El asunto es que Aracne en realidad sí tejía mejor que Atenea y sabiendo eso y viéndolo demostrado en esta competición, no aguantó las ganas y empezó a tejer en su tapiz un montón de cosas vergonzosas que le han pasado a los dioses en cuentos antiquísimos, donde hacían cosas terribles, se ponían los cachos, les pasaban cosas feas, todo por culpa de su propia soberbia, de su propio capricho, etcétera, etcétera, y lo empezó a poner ahí, tal, todas esas cosas. Y eso, pues, hizo que Atenea se enojara incluso más que el hecho de que ella fuese mejor tejedora que la misma diosa, y la castigó no porque fuese mejor que ella, sino porque había pecado de arrogante, de jactarse de que lo era. Y entonces la convirtió en un bicho, que su único objetivo en la vida es tejer. También han pasado otras cosas, han pasado cosas de, no sé, por ejemplo, Ícaro, que quería volar y sentirse como un dios, se fabricó unas alas, voló por el cielo, pero como las alas estaban hechas de cera, pues cuando llegó cerca del sol se empezaron a derretir y él cayó en picada al mar. Hay versiones del cuento donde te cuentan que incluso el mismo titán del sol, Helios, lo vio subir, le dio rabia que un humano llegara tan alto y le quemó las alas, y por eso fue que Ícaro cayó en picado. Pero no fue tanto porque haya hecho algo bueno o malo, sino porque pecó de arrogante de querer subir tan arriba, porque tú como mortal lo harías. Cuentos como ese sobran millones. El Diodiseo solamente es uno más, un cuento más de un sujeto que por soberbio le pasan cosas malas. Hay uno bien cómico sobre su astucia y sobre su inventiva, donde también él se comporta como un arrogante y por lo tanto le pasa una cosa horrible, pero lamentablemente los que solamente vieron la película no lo van a saber porque Nolan no lo incluyó en el film. Por este mismo motivo es que en la cultura de los griegos la mesura o la prudencia es una cualidad muy valorada. Es el opuesto polar de la arrogancia. Y siendo los griegos una sociedad, como dice Dodds, una cultura de vergüenza, no hay nada que les atraiga más que el honor de una buena reputación. Se parecen un poco a los vecinos chismosos de uno que viven del qué dirán.
Por lo tanto, pues se espera que sus figuras más admirables tengan un comportamiento adecuado, tengan buena palabra y sepan controlar sus impulsos. Alguna vez en clase me dijeron que el comportamiento menos que admirable de los dioses es una enseñanza para los hombres en sí mismo, no de la forma en la que estamos acostumbrados de mi Dios es bueno, actúa bien y por lo tanto yo tengo que imitarlo para yo también ser bueno y actuar bien, sino más bien algo así como de que si los dioses son soberbios, poderosos, caprichosos, hacen unas cosas que no te imaginas y le pasan de lo peor, ¿qué te hace pensar que tú como una persona mortal que no tienes ni poderes ni nada por el estilo, te vas a salir con la tuya si haces lo mismo? Si a Zeus le va mal, ¿por qué te iría mejor a ti? Entonces apúrtate bien porque, bueno, pues tienes menos chance de que te salgan las cosas bien al final porque eres un mortal. Algo así. Un poco enrevesado, pero si lo piensas de verdad, le agarras la caída a la idea. El cuarto y último punto que voy a tratar en esta sección académica, y ya te lo prometo que ya no hablo más, es el punto de la senia, que es la hospitalidad de los griegos. Lo menciono porque parece ser una parte muy fundamental de lo que Christopher Nolan estaba tratando de decir en su guión, porque te lo repite hasta el cansancio. La senia es la hospitalidad de los griegos, pero no era simplemente el acto de ser hospitalario con alguien porque sí, ya, tiene una razón social y cultural. La amistad por hospitalidad, tal como lo dice de nuevo Finley en el mismo El mundo de Odiseo. Otra cita. La amistad por hospitalidad era una institución muy seria, la contraparte del matrimonio, para forjar relaciones entre los jefes, y no podía haber una prueba más dramática de su valor en el sostenimiento de la red de relaciones que es justamente un momento tan crítico. El huésped y la amistad por hospitalidad eran mucho más que términos sentimentales de afección humana. En el mundo de Odiseo, estos eran nombres técnicos para designar relaciones muy concretas, tan formales y tan evocadoras de derechos y deberes como el matrimonio. El término amigo huésped no es sino la convencional y torpe traducción de senos griego en uno de sus sentidos. La misma palabra significa extranjero, forastero o algunas veces huésped, confusión que simboliza la ambivalencia que caracterizaba todos los tratos con el extranjero en aquel mundo arcaico. Toda esta idea viene de uno de los epítetos que tiene Zeus, Zeustenio, y eso al mismo tiempo viene de una historia donde Zeus, por diversión un día, en conjunto con Hermes, se disfrazan de mendigos y bajan a un pueblo de Grecia. En este pueblo ellos tocan de puerta en puerta pidiendo hospitalidad y son rechazados por la gran mayoría de personas que viven en este pueblo. Pues precisamente porque son unos extranjeros, unos mendigos, se ven mal, los rechazan. Todos excepto una casita muy humilde de unos ancianos que se llamaban Filemón y Baucis. Ellos los dejan pasar y hacen todo este ritual de entrarlos a casa, ofrecerles un baño, ofrecerles comida, ofrecerles bebida, charlar, toda la cosa, dentro de lo humilde que era su morada. Es por esto que Zeus al final del cuento decide que va a destruir todo el pueblo, va a matar a todo el mundo y destruir todas las casas. Y luego, en la casa de Filemón y Baucis, erigen un templo de oro. Y de ahí viene esa idea de que más te vale que te portes bien con las personas que vienen a tu casa, porque tú no sabes quién pudiese ser un dios. Y no en el mismo sentido judeocristiano de cuando un mendigo toca la puerta de tu casa de un lugar de misericordia, le ofreces lo que tienes, aunque tengas poco, porque ese mendigo pudiese ser Jesús. Es más así como de que ese tipo pudiese ser Zeus, así que cuídate las espaldas bien. Y bueno, ya ustedes saben, con la misma idea de que los dioses son caprichosos y que castigan la arrogancia, si tú por arrogante crees que no le puedes dar posada a un mendigo, por ahí van los tiros. La Cenia también tiene unos pasos específicos que aparecen en estos poemas, en pasajes completamente complejos donde te relatan todo lo que ocurre, tipo que alguien toca tu puerta, tú lo haces pasar, le pones una estrella en los pies, le pones una mesa, la comida, la bebida, cuando la persona ya esté satisfecha, esa persona también, bueno, si quieres preguntarle cosas sobre quién es, tienes que atenderlo bien primero. También le ofrecen baños a la gente, también le ofrecen ungirlos en aceite, les ofrecen quedarse de la noche, les ofrecen una esclava si tienen una disponible para que les caliente la cama y de último, cuando se vaya la otra persona, le dan un regalo pues para sellar esta amistad. Pero no solamente es como una amistad en el sentido como de que la amistad es así ya, porque me caes bien y te di posada, entonces acuérdate de mí. Pero es más como un acuérdate de mí en el sentido de como especie de como de un contrato legal. Algo así. Ok, ya. Eso era todo lo que yo iba a decir académico. Basta aquí. Hasta aquí. Um, bueno, importante.
No estoy queriendo decir con todo esto que estas cosas haya que saberlas a juro y porque sí a la hora de encarar a los griegos en el mundo del entretenimiento, porque bueno, la verdad es que la mayoría de estos datos los aprendí yo en la universidad, en el contexto de algo académico porque era pertinente a mi carrera. La gente puede educarse en este tipo de temas si así lo desea, pues por afición, es una mitología muy llamativa, muy rica, de la que se tienen muchos registros y mucha gente pues se sienta a leerlo porque le da gusto y ya. Pero me gustaría aclarar, yo pienso que no es necesario saberse las partes duras y técnicas de un estudio cultural y literario para llegarle a los temas pertinentes. Porque una persona que tome entre sus manos esta lectura y de verdad se siente allí con una traducción decente a pues echarle el ojo, puede conectar con Odiseo, puede conectar con sus vivencias y también puede conectar con unos temas que no es que sean relevantes al estudioso, sino a la experiencia humana en general. La ausencia de un padre o la necesidad de salir al mundo a convertirte en tu propia persona, de crecer, de madurar, de aprender de generaciones anteriores, o el deseo de obtener sabiduría, o de obtener respeto, de obtener buena reputación, de querer proteger lo que te pertenece, lo que es tuyo, a los tuyos, un montón de temas que no es necesario tampoco ser un estudioso de la literatura para poder apreciarlos, solo hace falta ser humano. Y están condensados en estos cientos de versos, en estos pasajes maravillosos, en estos pedazos de cultura, historia y de literatura, de poesía, de todo. Y entiendo que es una misión muy difícil tratar de llevarlo a la pantalla grande y que esos mensajes permanezcan toditititos, pero yo creo que lo más importante a la hora de que un cineasta quiera encarar esta tarea de llevarlo allí es que lo haga desde un lugar de respeto y de respeto por el material fuente, de admiración por lo que ese material simboliza. Y yo realmente no creo que Christopher Nolan sea esa persona, ni que lo haya hecho de ese lugar, ni con ese sentido. De verdad no lo creo. La Odisea, según Nolan, y todas las cosas que me indignaron. Ok, mira, no, realmente no creo que Nolan haya hecho un buen trabajo um, adaptando la Odisea al cine. Esa es la realidad. En corto, y es mi opinión. Y en esta parte, pues no voy a meter más referencias académicas. Aquí solamente tengo crítica y sentimentalismo, porque la verdad es que esto para mí es muy importante. Em, yo recomiendo un grano de sal con lo siguiente que yo voy a decir, porque bueno, es válido que haya gente allá afuera a la que pues le gustó la película y que no estén de acuerdo en todo con lo que voy a decir. Eh, está bien que no estén de acuerdo en absolutamente nada o en algunas cosas, porque al final son opiniones y cada quien es dueño de su propia opinión. Y con eso tampoco quiero decir que a la gente a la que le haya gustado la película, pues no me la tomo en serio ni nada por el estilo, porque la verdad es que es bien válido que haya gente a la que le haya gustado. Es una película con una producción muy alta, con un presupuesto muy alto, con primerísimos actores de Hollywood que saben hacer bien su trabajo, que tiene a un director de gran peso, que tiene gran poder de convocatoria y yo eso lo respeto. Yo fui al cine, qué sé yo, como 2, 3 días después de que la película fue estrenada. Y solamente en el fin de semana de estreno de la película, antes de que yo fuera al cine, la película ya había recaudado 90 millones de dólares en taquilla. Me imagino yo que para la fecha a la que yo estoy colgando este video, la película debe tener el doble o el triple de ese monto ya y todavía está en cartelera, o todavía tiene mucho más tiempo de ser incluso más exitosa. Pero yo no estoy criticando la película desde un lugar de que la película sea buena o mala como película, sino que yo realmente lo estoy criticando desde el lugar en el que yo conozco cómo es el material original y lo aprecio mucho y siento que es una mala adaptación de ese material. No es fiel y se pierden muchos de los significados de ese poema. Entonces, de ahí es donde vengo a decir todas las cosas que voy a decir. Ok. No me gusta esta cosa que hacen en las películas de ahora que los personajes pues dicen constantemente en voz alta cosas que fácilmente se pudiesen mostrar visualmente o de que se puede sobreentender si le prestas realmente atención a la película. Tal es el caso con esta cosa de la ley de Zeus que repiten en la película por lo menos unas 40 veces. Em, o con esa cosa que todo el tiempo dice Telémaco de que Mentor tiene los ojos sabios como Atenea. O esta cosita que dicen de las gentes del mar y la gente del mar esto y la gente del mar lo otro. Bueno,
La cuestión de la ley de Zeus, pues es la excusa de Christopher Nolan para decir que y respetar la casa de una gente dentro de los parámetros establecidos de la hospitalidad es lo mismo que eso que hizo Odiseo de ingeniárselas para poder entrar a una ciudad a, pues, conquistarla y exterminar a su población. Am, Inclusive si eso que él hizo en esa parte estaba completamente justificado por el contexto de la guerra. De ahí él parte a desarrollar a Odiseo como esta especie de veterano de guerra completamente sufrido que tiene constantemente flashbacks sobre la culpa que le ocasiona todas las cosas que él hizo durante la guerra y me parece un poco fuerte de ver porque a fin de cuentas se supone que los griegos eran una sociedad guerrera y que dentro de, pues dentro de los parámetros de la lucha contra estos enemigos y toda esta cosa, todo está justificado y no digo que no pueda haber como que un espacio en el que alguien pudiese sentirse perseguido por los horrores que tuvo que presenciar, pero tampoco me gusta verlo interpretado de esa manera tan moderna. Me parece un poco moderno, la verdad. Creo que eso es lo que dije antes. Me parece católico y me parece moderno. Y son dos cosas que no se pueden hacer cuando estás viendo algo que se supone que habla de unas eras y de unas culturas que no están cruzadas para nada. Están alejadas de eso en tiempo y espacio y de esas culturas en tiempo y espacio también. No sé si se entiende lo que quiero decir. Espero que sí. Lo de los pueblos del mar, genuinamente no lo entendí en principio, pero mi esposo, que sí sabe de historia bélica, me hizo la acotación de que los griegos tenían la tendencia de pensar que cualquier otro pueblo, cualquier otra cultura de alrededor que no fuesen griegos eran bárbaros. Entonces sí había un poquito de aprehensión a los extranjeros en su cultura. Entonces sí se ve como esta cosa que todo el tiempo está flotando allí sobre la gente del mar y que los pueblos del mar y que la gente que vienen y no sé qué y tal. Es como este temor, pero tampoco pienso que sea como vi en el internet, pues algunas personas decir que realmente lo que estaba tratando de hacer Nolan con la Odisea era tratar de ponerle un envoltorio woke a una temática y a un mensaje bien tradicionalista, bien conservador, diciendo que la película tenía como especie de mensaje anti-inmigratorio, porque lo que está tratando de decir es utilizar la hospitalidad de los griegos como algo para hablar de la casa de la gente y de que la casa de la gente hay que respetarla y que cosas malas ocurren a razón de que permitieron que gente con malas intenciones entrara a su casa, así que hay que cuidarse las espaldas de quien entra a tu casa y algo así. Mira, yo realmente no creo que esa haya sido la intención de Christopher Nolan en absoluto. Em, no creo que haya tenido tanta malicia de querer mostrar una cosa como esa, así nomás, en el contexto actual, en el clima actual político en el que estamos, pero también pienso que como que igualmente, aunque no haya tenido una intención así como macabra, no creo que lo haya encarado bien tampoco. Y me parece como que la película pudo haber transcurrido sin esa cosa ahí rara de las gentes del mar ahí en el aire. No sé. Y otra cosa que me molestó también en el mismo onda de las reiteraciones repetidas era estas cosas que todo el tiempo andaba diciendo Telémaco de que Mentor tiene ojos sabios como Atenea. Y es como que para una persona que no conoce el poema, esta cosa le puede caer como un chiste de Tom Holland constantemente repitiendo la misma tontería y que quede como un muchacho bobo que más o menos ese es como el rol que tiene, por lo menos en principio, antes de que salga por ahí a averiguar cosas y hacerse un hombre. Pero esto me trae a otra cosa que tiene que ver con eso, que es que la única razón por la que existe ese diálogo es porque eso es algo textual que sale en el poema al principio, durante los 4 primeros capítulos, durante la telemaquia, que es la historia de Telémaco saliendo a crecer, a madurar. Porque es un epíteto que siempre se le pone a la diosa Atenea. Atenea, la deidad con ojos de lechuza. Y esos ojos sabios, esos ojos de ave rapaz, es una característica que se le puede entender a ella, tal que cuando ella se transfigura para entrar escondida a la casa de Odiseo y tener conversación con Telémaco, hay ciertas partes donde se dice que ella tiene esto, que tiene los ojos de lechuza, los ojos de ave rapaz, los ojos sabios. Y es algo que se dice de ella
en este poema y en muchas otras iteraciones de otros poemas, de otras cosas en los que aparezca la diosa de esta misma época. Es algo constante sobre Atenea. Mm, Quizás hubiera tenido un poco más sentido si hubiesen conservado aquello de que lo que realmente pasa al inicio de la historia es que Atenea se transfigura en Mentor, que por cierto, Mentor no es cualquier estúpido, Mentor es el rey de los tafios, no es como un guardaespaldas que anda con Telémaco para arriba y para abajo enseñándole cosas, sino que realmente es un tipo que pues que tiene un reino del mar, similar a Ítaca, que es amigo de Odiseo y que pues llega a la casa de Telémaco a decirle pues que yo soy amigo de ti a través de tu padre. No es él realmente, es Atenea disfrazada de él, ya que los dioses raras veces se muestran tal como son ante los hombres. Y esto es lo que ella utiliza para poder entrar a la casa, para poder conversar con Telémaco y para animarlo a que salga a buscar noticias de Odiseo. Si hubiesen conservado en la película la dinámica de la diosa Atenea y su interacción constante con el hijo de Odiseo, hubiera tenido más o menos sentido que Telémaco repitiera tantas veces esto. Pero para mí solamente quedó como una referencia graciosa al texto original, en vez de ser una adaptación como tendría que haberlo sido. Sí, ok, yo puedo entender que suprimir la vida de Mentor como un rey y una cosa así por el estilo, capaz sirve para acortar un poco la película, porque entiendo que no todos los detalles del poema pueden permanecer todos íntegros dentro de una adaptación en filme, porque realmente necesitaríamos una película que dure muchas más horas para poder lograrlo, y ni siquiera. Sino que me parece un poco loco a mí que tú eres un tipo mega multimillonario que vas a castear a los actores que a ti te da la gana y decides castear a Zendaya para darle el papel de la diosa Atenea y a Tom Holland para darle el papel de Telémaco, dos personas que ya tienen química en pantalla porque ya han actuado en papeles protagónicos juntos en otras películas y que aparte son marido y mujer en la vida real. Tienen una dinámica especial, particular y única, muy explotable, y decides ponerlos siempre separados en pantalla y nunca interactúan, a pesar de que en el material fuente, por lo menos en los 4 primeros cantos, están así siempre. No tiene sentido para mí. No tiene sentido. Es que no tiene sentido. No sé si no le dio o que no tiene sentido. Me parece muy confuso que la película nunca se decide realmente si quiere ser histórica o si quiere ser poética. A mi parecer, escogieron representar históricamente unos aspectos que son muy conflictivos con la parte poética y han eliminado aspectos poéticos que son súper importantes y que no, o sea, si tú lo suprimes, no se entiende realmente la narrativa original, para nada. Por ejemplo, cómo han decidido representar la verdadera razón de la guerra de Troya, que no fue que se lanzaron todos estos hombres al mar para rescatar a Helena, sino que hay una razón política de que Agamenón quería tener control de un puesto comercial importante en esa zona del mar y por eso fue que él fue para allá a hacer eso y todos se lanzaron con ese motivo y tal. Y sí, se entiende que la verdadera razón de los eventos bélicos que inspiraron a Homero como poeta a hablar de esta mágica historia de los griegos, de Troya, de la vuelta de los héroes y toda la cosa, eh, no estaban, esas cosas no ocurrieron porque secuestraron a una mujer y todo el mundo decidió ir a rescatarla. Probablemente lo que pasó fue que ellos se lanzaron al mar a luchar con la gente que tenía el control de ese puesto comercial importante, porque justamente allí en lo que se supone que es la costa de donde se supone que estaría la, la ciudad de Troya, aun si no tuviese ese nombre, eh, es una parte, si tú miras un mapa, donde hay un pequeño paso estrecho por el que pueden pasar barcos para cruzar por allí hacia el otro lado, en vez de tener que darle toda la vuelta al continente para poder salir al otro lado, que desde el punto de vista del comercio es algo bastante bueno y que si los griegos tenían control de ese lugar, podían cobrar peaje a cualquiera que quisiera pasar por allí, hacerse una plata. Eh, Esto me lo explicó mi esposo y tiene todo el sentido del mundo, pero de nuevo, no es la labor del poeta contarme estas cosas, es contarme
otras cosas muy bellas, otras cosas muy llenas de significados sutiles y no tiene nada que ver con esto. Porque entonces si al caso vamos, si vamos a querer ser históricamente eh, ciertos y correctos, decides hacer eso, al mismo tiempo que decides mostrarme a los griegos montados en unos barcos que parecen más bien unos barcos como vikingos, no tienen nada que ver con los barcos como se supone que eran en esa época. Igualmente decides mostrarme a Agamenón vestido como de Batman y al mismo tiempo también decides mostrarme el mundo helénico completamente vacío de color, todo opaco, con unas estatuas blancas que sabemos, hasta yo que no sé nada de historia, sé que eso es completamente erróneo y hay muchísimas fuentes que te confirman que es erróneo y no sé por qué en Hollywood siguen tratando de meternos esa idea de que las estatuas de mármol así blanco o de piedra o lo que sea, todas eran completamente vacías de color, cuando en realidad lo que pasa es que cuando hemos desenterrado esas figuras fosilizadas o qué carrizo sé yo, en esos lugares donde ha pasado tanto tiempo, lo que se va es el pigmento, porque el pigmento se lo come el tiempo, pierde el color y lo que queda es la base, pero eso no significa que nunca tuvieran pintura. De hecho, hay muchos estudios que indican que había pigmento antes encima y simplemente se perdió qué sé yo, por las lluvias, por el cambio del mundo alrededor, porque quedaron tapiados, porque la humedad, porque qué sé yo. Pero todavía continúan tratando de venderme que todo este mundo era blanco, marrón, gris y negro. Y no es así. Pero supongo que le sirve la paleta de color a mi director de turno que quiere que todo se vea súper serio y minimalista. Por Dios. Igualmente pasa con esas cositas que son propias de lo poético, porque también la crítica va por ese lado. Han decidido mostrarme al cíclope más bonito que yo he visto alguna vez en el cine. De verdad que me parece que este fue fenomenal. También tienen unas escogencias de escenarios que sí entiendo que hay muchas personas que se quejan sobre los escenarios porque se ve todo muy opaco, muy gris, muy triste, pero a mi parecer hay un par que resuenan muy bien con las cosas que se dicen en el poema, la forma en la que están descritos, realmente me transporté. Creo que no hicieron tan pésimo trabajo en ese aspecto. A mí me parece que fue una de las cosas buenas. Y inclusive momentos súper espectaculares de tensión con los enfrentamientos de los monstruos. Me gustó mucho el paso donde están Sila y Caribdis, me parece genial. Y también me gustó mucho la casa de Circe, me gustó mucho la forma en la que me mostraron la transfiguración de los hombres de Odiseo en cerdos. Me pareció repugnante y me pareció tan esotérico que, wow, fue realmente fenomenal. Como me lo imaginaba, muy cerca, realmente genial. Pero entonces al mismo tiempo decidieron suprimir completamente a todos los dioses de la narrativa. A todos. Y la única diosa que aparece allí, pues, presente es Atenea, y ni siquiera, porque ahora entonces, después de haber visto todo, a uno no le queda claro si realmente Atenea es ella o simplemente son como unos flashbacks de guerra y culpa raros que todavía tiene el personaje de Odiseo porque está viendo a la sacerdotisa a la que asesinaron cuando tomaron Troya. Entonces, bueno, me parece que están suprimidos todos. Y si no, pues Atenea está súper reducida. De paso que Odiseo creo que incluso en alguna parte de la película dice algo así como que están desafiando a los dioses. Como si desafiar a los dioses no fuese lo que hizo que él se metiera en problemas con todo lo que le pasa en primer lugar. Pues jamás diría algo como eso, o por lo menos jamás diría algo como eso sin arrepentirse, porque eso es un castigo de soberbia inmediato. Yo sí soy defensora de que me cuenten toda esta historia desde lo poético. No me interesa el rigor histórico, la verdad es que no. Estoy bien con los barcos vikingos, estoy bien con Agamenón Batman, estoy bien con esas armaduras de cuero que no tienen ni sentido ni de protección ni nada por el estilo que siempre vemos repetidas en todas las películas de Hollywood donde hablan de estas épocas. Estoy bien con todas esas cosas terribles, estoy bien. Si me contaran bien las partes importantes de la narración de este poema y no hay ni una cosa ni la otra. Es que ya desde que han suprimido a todos los dioses de la narrativa, cambia completamente la historia, completamente, porque los dioses en estos poemas son personajes más, son otras personas que ahí aparecen, que tienen como interacciones, diálogos, hacen cosas y mueven la trama adelante. Que los quites a todos mata la mitad del proyecto. O sea, no sé.
Tengo críticas sobre la escogencia del casting de esta película, pero no son las críticas que se han visto en internet. No. Es más, estoy dispuesta a defender. Cuando salió revelado el casting de esta película, yo me acuerdo que no faltaron los racistas y los transfóbicos a poner el grito en el cielo, porque Helena de Troya, la mujer que lanzó 1000 barcos a la mar por ella, estaba interpretada por Lupita Nyong'o. Después, mucha gente trató de hacerle un lavadito de cara a esa crítica estúpida diciendo que no era que Lupita fuera fea ni nada por el estilo, sino que no tenía sentido porque Helena en los poemas está descrita como una mujer rubia, de mejillas hermosas y rosadas, de ojos claros y qué sé yo. Mira, a mí no me consta que Helena esté descrita de esas maneras porque la verdad, a mi parecer, por lo menos las traducciones que yo he leído donde aparece la figura de Helena, es descrita como una mujer muy bella, pero también es descrita un poco como de forma vaga. Entonces no estoy 100% segura de cuál era exactamente su aspecto. Estoy dispuesta a ser corregida por otros. Pero me parece que creo que su belleza era lo más importante, pero no realmente como en qué forma venía esta belleza, ¿no? A mí lo que me hace ruido es que hayan decidido tomar la decisión administrativa de castear a la misma actriz para hacer el papel de Helena y de su hermana Clitemnestra. Yo digo Clitemnestra porque, bueno, se supone, según lo que he leído, de que Clitemnestra no es la forma correcta de decirlo en español. No lo dije yo, lo dijo alguien en este. Y bueno, me parece que Clitemnestra suena más cómodo para un hablante de español, ¿no? Pero bueno, para que sepan que estoy hablando de la misma persona. Pero sí, me parece una decisión bien extraña, considerando que en ninguna parte dice que esas mujeres son hermanas gemelas en absoluto y que siempre le dicen que Helena es la mujer más bella del mundo. So, me parece rarísimo que la mujer más bella del mundo tenga una que es exactamente igual a ella. No sé. Otra cosa que causó revuelo en ese entonces fue que Elliot Page estaba supuestamente casteado según las malas lenguas como Aquiles. Y realmente a mí no me molesta que haya un actor transgénero representando a Aquiles, ni nada por el estilo. No me enoja que Christopher Nolan haya tomado una decisión de representar a Aquiles con el actor que le salga de su corazón y de su bolsillo. Lo que me molesta es que Aquiles no sale, punto. No sale, punto. Y tendría que haber salido. Porque, mira, voy a dar mi brazo a torcer. Si tú vas a tratar de echar el cuento de un veterano de guerra que está ultra perseguidísimo por todas las cosas malas que hizo en la guerra y todos los recuerdos de las cosas traumáticas que pasaron y todo eso, lo mínimo que pudieras haber hecho hubiera sido mostrarme la interacción clave que tiene Aquiles con Odiseo en el poema, en el que te hablan específicamente de esos temas. Porque cuando Aquiles sale en el Hades, se expresa diciendo que realmente toda esa cosa de la gloria y todo aquello no valió para nada porque él está muerto. Está muerto y muerto tú no disfrutas nada, estás ahí todo chimbo en el Hades, pasándola mal. Él no dice exactamente esas palabras, pero cuando él aparece, en esa escena en la que Odiseo va a, pues, a hablar con los que ya fallecieron, aparece Aquiles y sería, o por lo menos hubiera sido, un lugar espectacular para poder seguir empujando aquella narrativa que aparentemente Christopher Nolan quería mostrarle a todo el mundo y no lo hizo. ¿En pos de qué? En pos de darle unos minutos más en pantalla a Batman y el resto de minutos en pantalla de los muertos era para mostrar al verdadero personaje de Elliot Page, quien prácticamente pareciera que solo estuviera ahí para empujar más la narrativa de que el personaje de Robert Pattinson es el peor de todos los pretendientes. Que ojo, yo no creo que ni siquiera eso haya sido necesario para nada, porque ya Robert Pattinson por su propia cuenta hace un papel espectacular como el tipo más malo que pisó la tierra y no necesita justificaciones adicionales más allá de su personalidad espantosa para que Odiseo lo quiera matar cuando llegue a su casa, que me parece una gran interpretación de Antino. No tengo nada malo que decir de Robert Pattinson. Y hablando de eso y de otras escogencias de casting que no tienen sentido, ¿alguien me puede explicar a mí por qué razón el rubio Menelao está interpretado por un calvo? De pana, o sea, de verdad estoy abierta a que me digan por qué. O por qué la bruja Circe, que se supone que es la hija del titán del sol,
una mujer muy atractiva, una ninfa, está interpretada por una actriz que se ve mayor y que encaja un poquito más con la descripción de la bruja vieja decrépita que los americanos o bueno, los anglosajones en general tienen para proyectar esta figura en las historias. Se parece más a la bruja de Blancanieves o a la bruja del Mago de Oz o qué sé yo, que a las brujas como estaban proyectadas en estos cuentos de los griegos. Y sobre todas las cosas, lo que más me enoja de esta escogencia es decirse que, ojo, la actriz que interpretó a Circe es una muy buena actriz y que hizo algo chévere con el guión que tenía disponible. Pero a mí me enoja que estén casteando a Circe de esa manera cuando en el mismo casting de la misma película está Mia Goth. Una tipa que literalmente su trabajo de todos los días es interpretar mujeres de naturaleza oscura y muy perturbadoras en películas de terror. ¿Por qué no casteaste a Mia Goth como la bruja? La castearon en un papel que ni siquiera le hace justicia al gran potencial de actriz que tiene Mia Goth. Y a mí eso me parece otra escogencia un poco pobre y loca. O sea, señor, no sé, la verdad es que yo pudiese pasar todo el día hablando de esto, porque de verdad que, wow. Y todavía, bueno, en el tema de la publicidad negativa, me cansé de mirar gente en internet criticar que Christopher Nolan escogió para basar su guión la traducción de Emily Wilson. Muchos de los comentarios que vi eran partiendo principalmente del hecho de que como es mujer, seguramente su traducción de la Odisea era una traducción woke. Y sí, la traducción de Emily Wilson tiene algunas cosas que mucha gente le critica, como de que omitió nombres de personajes para simplemente ponerles adjetivos, o que no quiso decir ciertas palabras para ponerle otras, qué sé yo. Pero el contexto de la traducción de Emily Wilson, para quien esté interesado, es que ella quiso conservar el verso en una cosa que se llama pentámetro yámbico y ella tuvo que suprimir cosas del poema y tuvo que empequeñecerlo para que pudiera tener sentido en inglés y que rimara también. Que sí es un poco meh, por eso es que a mí me gusta leerlo en prosa porque no tienes no estás constreñido en esa caja, pero pues ella siempre fue honesta sobre lo que estaba haciendo, que de hecho su edición de la Odisea tiene un prefacio donde ella habla de lo que ella tuvo que hacer para poder traducirla y cuáles fueron las escogencias que ella pensó que eran mejores y ya, por lo menos es honesta. Entonces, no me vengan ustedes tampoco a decir que Christopher Nolan hizo una película woke porque el material fuente en el que él se basó era un material woke. Porque primero la película no tiene nada de woke. Um, bueno, yo creo que las cosas medio así que tiene pasan por encima de la cabeza de uno, realmente no creo que sean tan importantes. Y bueno, a la hora en la que yo estoy haciendo el guión de este video y a la hora en la que yo estoy montando este video en internet, Emily Wilson sacó un artículo diciendo que ella hubiera estado muy avergonzada de tomar parte activa en escribir cualquier parte del guión de esta película, porque esta película no respeta el material fuente. Aparentemente luego sacó otro diciendo que a sus hijos les gustó mucho la película o algo así. Está como hablando para atrás y para adelante, pero créanme que no tiene nada que ver con esta señora lo que este tipo hizo con la película en absoluto. O sea, esa es una excusa muy pobre decir que la película no es fiel porque el material que él usó no es fiel. Porque el material que él usó aseguro que es más fiel que el guión que él hizo. Ok, otra cosa es la cristianización de esta historia. Ya yo lo dije en la parte académica, a veces es automático esto que uno hace cuando uno lee un material tan antiguo, uno le pone el rayo cristianizador a las cosas porque las culturas modernas, con una religión que impera en todas partes, que ha colonizado muchas partes del mundo y que personas como hispanoparlantes, por lo menos en mi caso, estamos cruzados por esa tradición, es muy difícil desligarnos de ella. Y no es la primera vez, ni va a ser la última vez, en la que en una narrativa de mitología griega, eh,
el que la esté tomando para ponerla en pantalla la cristianiza sin querer queriendo. O sea, yo ya me cansé de defender a Hades, porque todo el mundo todo el tiempo dice que Hades es el malo en todas sus iteraciones de estos mitos, solamente porque Hades es lo que está más cercano, emparentado al Satanás judeocristiano. Una deidad tónica que vive bajo tierra y tiene algo que ver con algo que le da miedo a los humanos, que la muerte, algo así. Y todo el tiempo lo andan villanizando a Hades simplemente por eso, cuando Poseidón está ahí mismo. Ahí está Poseidón, ahí mismo. Y a nadie se le ocurrió la brillante idea de hacer que Poseidón sea el malo de turno. Prefieren ponerlo como el tío surfista de los dioses. Y eso es a razón de esta cuestión de la cristianización de estas tramas, porque ese es el lente con el que uno ve el mundo. Y yo no voy a quemar a Disney por haber hecho la película de Hércules, que no tiene nada, ni un gramo, cero de realidad mitológica. O sea, tipo, no es apegado a ningún mito en absoluto para nada, pero es una película de niños y tiene canciones chéveres y tú te puedes desrealizar de lo que está pasando porque no voy a estar yo enojada como una mujer adulta sobre una película que ni siquiera soy yo el target audience y que por sí misma es icónica para las infancias de mucha gente, la mía incluida. Pero discúlpame que yo ponga como en más alta estima y espere más de un director de cine de gran peso que tiene muchísimo presupuesto, que se supone que hizo su investigación para poder hacer algo fiel o lo que sea, y me trajo esto. Bueno, empecemos porque la caracterización de los personajes es terrible. Odiseo pasó de ser el tipo astuto, divertido, provocador que era, para convertirse en un tipo triste y sacrificado, que sí, bueno, él quiere volver a su casa, pero lo más crucial de su personalidad parece ser como que la culpa que siente de todo lo que pasó en la guerra y todas las muertes que ocurren alrededor de él por las decisiones malas que él toma. Como los dioses están completamente suprimidos de la trama, todo está catolizado y la audiencia no pudiese saber realmente que el veterano de guerra que están viendo en pantalla, tan triste y sacrificado, tiene quizás más cosas en común con Deadpool de las que tiene con Superman. Es precisamente por querer hacerse el listo y el cómico y pasarse de la raya con su propia arrogancia que le pasan todas las cosas malas que le pasan. Este viaje largo que él está haciendo no es gratuito. Y sí, bueno, está lleno de muchas tragedias, pero él se las buscó. Bueno, al final, yo supongo que quizás lo que pensó Nolan es que si él hubiera sido fiel con la caracterización de Odiseo, hubiera sido más difícil venderle al público el reto de sentir empatía por un tipo tan malo. Pero en realidad no, no es para nada difícil. Por algo estas cosas todavía se imprime, todavía se traduce, todavía se lleva a las escuelas, todavía se lleva a las universidades y todavía hay tanta gente que ama a Odiseo, empatiza con él y lo quiere ver triunfar y regresar a su casa. No es nada difícil venderme a un tipo como él. A nadie. Por algo es un clásico. A mí me parece más bien que en todas estas Nolan está subestimando mucho la inteligencia de su audiencia y cuando ha decidido ningunear todas estas complejidades del poema original y de estos personajes y reducirlos a solamente un par de sus dimensiones, está matando el alma de la obra, en mi opinión. Y bueno, la verdad es que hay muchísimas más cosas que yo pudiese decir sobre esta película. En el momento en el que escribí el guión en caliente, por lo menos hice una lista de todas las cosas que me enojaban. Fue como más fácil apalabrarlas. Y luego cuando me senté en frío, después de haber leído mis fuentes académicas y de haber como que haberme sentado a grabar este video frente a esta pantalla, me fui enfriando un poco a poco y bueno, fue como un viaje un poco más gentil para mí pasar por todas estas cosas, rememorarlas y realmente decir de una forma un poco más elocuente por qué están mal. Y eso que no hablé del final de la película o de la manera en la que Anne Hathaway interpretó a Penélope
O más bien no como Anne Hathaway interpretó a Penélope, la manera en la que Penélope fue escrita para ser interpretada por Anne Hathaway, que también es como un poco rara, o como le ponen mucho más peso a ciertas cosas para hacer que la película se vea bien. Y sí, yo sé que es una épica, pero para que se vea épica, como en el sentido hollywoodense de lo que épico significa. Y lo, no sé, no fui capaz de apreciar las potencialidades increíbles del IMAX porque me parecía que estaba completamente sorda en esa sala de cine con esos ruidos tan duros o de la manera en la que omitieron paradas de Odiseo y agregaron otras cosas y quitaron personajes y hay montones de cosas que yo pudiera decir, pero en realidad las que dije son las que más me enojan y en realidad creo que era imposible no tener que sacrificar ciertas cosas para que el espectador pudiera comerse una película de 3 horas, casi, porque creo también, si no me equivoco, que no se puede grabar una película en IMAX que sea más larga de 3 horas. Y como él quería hacerla en IMAX a juro porque sí, entonces tuvo que hacerla hasta ahí, hasta donde la dejó. No sé, no me molesta que sea más corta o más larga. Ese no es el punto. El punto es todo lo demás. La verdad es que si yo hiciera un video completamente largo sobre todas las cosas con palitos y señales que creo que son pertinentes de conversar y pertinentes de criticar, el video terminaría durando 16 horas, como dije al principio, y para 16 horas estarme quejando de un señor, prefiero leer esto en voz alta, que capaz es más productivo. Capaz lo hago y lo cuelgo a modo de audiolibro, si se puede, si no es ilegalito. Y pues me parece bien peculiar de que para los griegos fuese tan importante destacar que la peor cualidad que puede tener una persona, aparte de ser feo o de ser cobarde, era de ser soberbio, ser arrogante. A mí me parece que lo que hizo Christopher Nolan con esta obra fue una oda a su propio ego. Él sabe que su nombre por sí solo trae gente al cine, y si no es de él, son los actores y actrices que casteó, y si no son los actores y actrices, va a ser la calidad del IMAX, y los que faltan van a ser arrastrados por querer ver esta magia en el cine. No le hacía falta hacer todo lo que le hizo al poema. Lo destrozó. Y creo que fue como de los peores modos posibles que lo pudo haber hecho. Y él realmente es un tipo que si hubiese querido hubiera podido hacer una buena adaptación, o por lo menos una adaptación decente, porque lo interesante de adaptar es que no tienes que hacer el trabajo pesado. El trabajo pesado tiene 3000 años hecho. Solo tenías que ponerlo en movimiento. Igual lo felicito, porque al menos hizo una película que va a ser nominada a casi todas las categorías de los Oscars en el año en el que entre. Y seguramente va a ganar un montón de esas, porque para eso es que sirven estas películas, al final del día. Y bueno, eso era todo lo que yo tenía para decir. Yo los invito a que busquen otras adaptaciones de La Odisea. Cuando yo era chiquita, me acuerdo que mi abuelo una vez me trajo un CD quemadito del Puente de las Fuerzas Armadas con una Odisea del año de Cataplum, de que el cíclope era como hecho en stop motion, así como en plastilina, y eran unos actores así, todos rubios, y súper colorido, todo súper saturado, así todo viejo, muy graciosa, que también era muy larga y la recuerdo con cariño. Y también sé que hay una película de Ralph Fiennes que se llama El Regreso, que no la he visto, pero me llama mucho la atención y capaz me voy a sentar a verla luego, como para comparar de qué otra manera otros han encarado este proyecto. Pero si la quieren leer, y yo siempre la recomiendo, porque lo dice, siento que es para todos. Yo recomiendo a los que hablan español, porque de traducciones en inglés, a los expertos me remito y a los que hablan ese idioma, pues que es su idioma madre. Pero en
español para leer una versión en verso y tener la full experiencia, digo que la de Gredos es muy buena, es la que siempre recomiendan en las universidades. Y a mí en particular me gusta esta en prosa porque yo prefiero leer en prosa. Esta es la de Luis Segalá y Estaleya. Ya la he leído un par de veces. Esta es la segunda vez que la compro porque mi Odisea original está manoseada y destrozada. Esta la encontré en Amazon. El que se quiera lanzar esa la puede conseguir en Amazon, pero estoy segura de que la pueden conseguir. Si no consiguen una, van a conseguir esta, eh, pues en otras editoriales, en otras partes del mundo donde esté disponible en español. Esta también es bastante imprimida y reedicionada y toda la cosa. Y bueno, igualmente, gracias por mirar este video, gracias por llegar al final, si sobrevivieron a todo esa habladera de que yo hice. Yo de verdad solamente dije esto porque a mí me apasiona mucho este tema. Para mí es súper importante. Es una buena película, pero no es una adaptación buena. De hecho, es una adaptación patética y terrible del material fuente. Y ya pasó, ya está. Si yo tengo suerte, en 10 años Robert Eggers va a agarrar esta obra y la va a querer adaptar él mismo y quizás tenga mejor suerte respetando el material fuente que Christopher Nolan. No sé. Ojalá quieran los dioses.